Como siempre nos quieren hacer creer la versión oficial y los que se oponen, los que quieren investigar, pues los llaman conspiranoicos. Así la CIA se ha tirado 60 años diciéndole a todo aquel que cuestionaba el relato impuesto por la agencia de inteligencia de la Casa Blanca que se equivocaba, que era un loco, que creía en teorías de la conspiración. Y ahora mismo, atención, dale un me gusta a este vídeo porque lo que se ha revelado a través de los miles de documentos, en total 80.000 páginas del archivo del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, desclasificado por Donald Trump tal y como prometió, dicho y hecho, pues es que es indiscutible ya, incuestionable que fue el Estado profundo, la CIA y atención porque cooperaron otras agencias de inteligencia de otros países, según se revela en estos documentos, en parte de estos documentos, que actuaría también en otros países. Esto es, eso es toda una novedad, esto sí que nunca se había barajado. Bueno, algunos analistas y estudiosos del asesinato de Kennedy sí que lo habían afirmado, pero es que ahora ya tenemos la evidencia, ya tenemos los documentos y ahora sí que es indiscutible. Miren, de las primeras cuestiones, y les voy a hacer un resumen rápido para que ustedes se pongan en contexto de cómo siempre nos están manipulando y cómo todo esto empezó a partir del del siglo XX y continuó de tal manera que encontraron todas estas sociedades secretas, estados profundos, agencias de inteligencias y gobiernos cooperando de forma siempre conspirativa contra los ciudadanos y en favor de su poder y de su posicionamiento. Bien, esto es algo que había revelado ya Kennedy y del que, bueno, muchos hemos dicho que ese discurso en el que él aseguraba que las sociedades secretas, que la propia palabra secreta ya era repugnante en sí, esas sociedades secretas remaban en contra de los intereses de los ciudadanos, que había una élite escondida, una élite que él conocía bien y que iba a convertir, atención, a la gente, a hombres, y lo dijo textualmente, hombres, mujeres y niños en esclavos, y que lo estaban haciendo ya y que estaban trabajando para ello. Kennedy, un cristiano católico convencidísimo, él aseguraba que esta élite también iba a trabajar contra los gobiernos, evidentemente, que se opusieran a sus intereses y que en un momento dado sus vidas podrían correr peligro. Vaya por Dios, que también es lo que hemos vivido con Donald Trump. Y es que el patrón es el mismo. Atención, atención, porque una de las cuestiones ya indiscutibles, esto viene en uno de los documentos, es que después del asesinato de JFK, inmediatamente su limusina fue trasladada y almacenada en un garaje de la Casa Blanca, fue trasladada a Washington. En lugar de preservarla, asegura el documento, como escena del crimen, esto es un resumen que yo le estoy haciendo, la limusina fue limpiada a fondo y el interior fue retapizado, destruyendo así toda evidencia forense. ¿A qué le suena esto? Porque a mí me suena mucho al 11M en España, donde igualmente destruyeron las pruebas, destruyeron los trenes, se lo llevaron corriendo, destruyeron todo y aquí no se supo absolutamente nada. ¿Qué prisa tenían, no? ¿Qué prisa tenían? Esto es que es curioso como siempre el patrón sigue siendo el mismo, pero es que todavía hay muchísimo más. Miren ustedes, se confirma en uno de los documentos que la CIA trabajó, atención, también junto con el Mossad. Atención, porque en uno de los documentos aseguran que ya tenían dinero de los judíos y que esto no iba a fallar. Esto viene así, tal cual, en una de las páginas, que esto parece ser que fue investigado por la CIA, la que no estaba implicada, porque esto formó parte de una camarilla de la CIA, la camarilla corrupta dentro de la CIA, porque usted sabe que en esa época había como 20.000 agentes alrededor, según he podido consultar, trabajando. Claro, los 20.000 no estaban implicados. Estos, los que eran buenos dentro de la CIA, estaban investigando a ese grupúsculo que sí estaba trabajando con las sociedades secretas y con las agencias de inteligencia de otros países, como en este caso, aquí aparece el Mossad. ¿Y por qué? Bueno, según aparece en la investigación, Kennedy se había opuesto a que Israel tuviera armas nucleares y en varios documentos también aparece como en un momento dado
se omite siempre, se preocupan porque Israel no aparezca, es una orden que Israel no aparezca en ningún documento de investigación acerca del asesinato de Kennedy. También curioso este tema, ¿no les parece? La agencia de inteligencia inglesa, o sea, también sabía y también estaba investigando que los movimientos, que también lo hizo junto a la CIA, de Harvey Oswald, del loco, 6 meses antes ya habían entrado en contacto con el asesino de Kennedy, con el presunto asesino de Kennedy, que, vamos, tiene una puntería igual que el loco de este verano pasado, ¿no? Con Trump, este chico que, claro, se han deshecho hasta del cuerpo, ya no pudieron hacer los republicanos una prueba forense porque no los dejaron, porque la CIA directamente le fue a casa de los padres del chico y dijeron que lo mejor era incinerarlo ya y contra toda ley, porque claro, tú no puedes solo, o sea, tú tienes que dejar, si hay más equipos de investigación, en este caso es de los republicanos, que quieren recabar pruebas, pues en un cuerpo, como en este caso el asesino, el estudiante, el loco del francotirador que, vamos, tenía una puntería que, madre mía, la puntería que tenía, ¿no? Igual que Oswald. Es que de repente siempre son locos que de la noche a la mañana se convierten en los mejores tiradores del mundo, ¿eh? Pues aquí tenemos a John Garret Underhill. John Garret Underhill aparece en los documentos y al día siguiente del disparo de JFK huyó de Washington presa del pánico y les dijo a sus amigos, esto aparece en los documentos, que una pequeña camarilla dentro de la CIA mató a Kennedy. Es este hombre que tenemos aquí. Puede que tenga que abandonar el país. 6 meses después se lo encontraron muerto. Bueno, lo que se determinó es que se había suicidado con una pistola automática. Bueno, lo típico de siempre. Este hombre no era un hombre cualquiera, era un agente de inteligencia con vínculos en el Pentágono, atención. Y aquí es donde ya todo esto se pone verdaderamente interesante, porque estaba vinculado a Intermanco, un traficante de armas que respaldaba la CIA. Y este traficante de armas, atención, revelan los documentos, también estaba vinculado a la misma tienda donde Oswald compró el rifle. ¿Entienden ustedes? El traficante de armas que conocía a este ex agente de la inteligencia, vaya casualidad, resulta que estaba vinculado a la misma tienda donde Oswald compró el rifle. Vaya, que compraban en el mismo sitio. Pero no solo eso, sino que también se aseguran estos documentos que este hombre conocía previamente a la prima de Oswald. Es ya, vamos, alucinante. Después, bueno, pues ¿qué pasó? Que este hombre, como digo, apareció muerto. Se encargaron tanto la CIA, porque también estaba implicado el FBI, de que todo esto pareciera, atención, estuvieron rastreando a Oswald, la CIA y el FBI, y que todo pareciera que había sido la historia de un pistolero que había actuado en solitario. Intervino incluso 6 meses antes en conversaciones de Oswald con agentes de la KGB en la Ciudad de México. Esto ya lo sabía la CIA y el FBI. ¿Qué estaba pasando aquí? Actuaron la KGB, la CIA y el FBI en conjunto. Es que es lo que parece y es lo que se está revelando en los documentos. Que atención, que aparecen en estos documentos, no se ha podido averiguar, porque claro, están escritos a máquina, están mecanografiados. Entonces, ¿qué sucede? Que también, una vez Donald Trump dijo que iba a desclasificar estos archivos, dicen que hay partes borradas. Que Kennedy dijo que Joe Biden, la momia, en su momento, ese títere de las élites, era un traidor a Estados Unidos. Esto se revela también en los propios documentos. Y después, la comisión Warren, que investigaría la muerte de JFK, ¿ustedes saben qué hizo? Pues todo lo contrario. Según aparecen en los documentos, lo que hicieron fue controlar las pruebas mientras destruían los registros. Ocultaron esos vínculos de Oswald con la KGB y para que así, bueno, pues no pareciera completamente un pistolero solitario. Y esos registros del servicio secreto fueron destruidos. Es que, vamos, es que es increíble todo lo que ha empezado a salir.
Entonces, lo que tenemos aquí, señores, es que durante décadas, y esto es un pequeño resumen que les he hecho de las piezas clave, que ya no podemos mirar hacia otro lado y decir que aquello, no, que aquello fue una actuación en solitario, fue un golpe de Estado a gran escala, una gran mentira como tantas de las que hemos sido víctimas y de las que, señores, ya nos avisaba el propio John Fitzgerald Kennedy, un presidente que desafió, por supuesto, al Estado profundo. ¿Qué está pasando ahora con Donald Trump, señores? Pues igual que ejecutaron en directo por televisión a John Fitzgerald Kennedy, pues hicieron lo mismo este verano, iban a ejecutar en directo a Donald Trump también por televisión, porque esto estaba siendo retransmitido, este meeting en directo. Y es muy interesante saber cómo este siguiente presidente, porque hasta la llegada de Donald Trump, que ha desafiado el Estado profundo, pues no ha habido estos intentos más allá de Ronald Reagan. Eso sí, a Ronald Reagan también lo quisieron matar, también fue otro presidente que para esta gente les supuso un verdadero escollo, y es que, claro, ustedes den cuenta que todos ellos se han opuesto al control de la Reserva Federal. El control de la Reserva Federal, John Kennedy tampoco estaba nunca de acuerdo con que la Reserva Federal, esto ya pasó, ¿no?, a primeros del 20, de que esto sucediera, ¿no? Y fíjense que tenemos ahí el hundimiento del Titanic, que sí, que el Titanic también está toda la teoría de que quienes viajaban ahí se iban a oponer radicalmente, pero esto ya va para, vamos, para otro documental, eso sería para hacer un documental, pues que viajaban ahí, iban a oponerse al control de la Reserva Federal y a que los estados tuvieran el poder de imprimir el dinero, ¿no? Al acabar con el patrón oro. El patrón oro con el que acabó Richard Nixon, acuérdese ya, en el año 71, ¿eh? Bueno, es interesante, como digo, todo esto porque a Donald Trump parece que le quisieron hacer exactamente lo mismo que a Kennedy. Bueno, Kennedy nos advirtió de esa conspiración monolítica y despiadada, había dicho, que manejaban los hilos internos. Kennedy intentó detenerlos y por eso lo ejecutaron. Basta de mentiras, basta ya de negaciones, señores. Esta es la verdad y ya ha salido a la luz. Muchas gracias por haber estado ahí. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, dale un me gusta, déjame tu comentario, cuál es tu opinión acerca de todo esto, de estos archivos desclasificados gracias a Donald Trump, otro presidente que se opone al Estado profundo, como digo, y no te olvides que puedes colaborar con el canal a través de PayPal, de Bizum y a través de un Super Than también dejándomelo en los comentarios aquí debajo. Muchas gracias por haber estado ahí, mañana más.